Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Vamos a empezar la conferencia y simplemente os quería avisar que mañana no va a haber conferencia. Se ha pasado para el próximo 7 de junio, ¿de acuerdo? La que estaba programada para mañana. Os dejo paso con Marisa, que va a presentar a nuestro conferenciante de hoy. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos al auditorio del Museo del Prado para escuchar a John O'Neill, que nos va a hablar sobre los fondos bibliográficos de la Biblioteca de la Hispanic Society of America, cuyos fondos, en parte, tenemos ahora mismo en el museo y se pueden ver en una exposición que yo les recomiendo que no se la pierdan, porque verán qué joyas han atesorado en esta institución tan cercana a la cultura hispana. Tengo el placer de presentar hoy a John O'Neill. Él es un experto en literatura medieval, es doctor en filología hispánica. Desde 1996 trabaja en la Biblioteca de la Hispanic Society of America y desde 2006 es el jefe del Departamento de Manuscritos y Libros Raros de esta biblioteca con ese gran fondo. Él nos va a hablar también de Archer Milton Huntington, que es el creador de la Hispanic Society y de la colección bibliográfica. Y este gran mecenas decía que la gente que trabajaba en su institución y la que iba a trabajar quería que fueran grandes conocedores de la cultura hispana y quería que hablaran español correctamente y que conocieran el arte y la literatura española. Y yo estoy segura de que si Huntington viera a John O'Neill estaría muy orgulloso de poder contar con él entre sus empleados, porque hemos estado hablando estos días con él y charlando sobre los fondos que tienen y de muchas cosas, y realmente les puedo decir que es un verdadero privilegio poder contar hoy con él. Nos va a contar cosas muy, muy interesantes. Él, además de ser un experto en literatura medieval, ha escrito diversos textos relacionados con el fondo bibliográfico que conservan en su biblioteca, pero también sobre temas de coleccionismo y algunos estudios filológicos sobre literatura medieval. Sobre todo, participa también en los comités científicos de diversas publicaciones y es el director del Hispanic Seminary of Medieval Studies, que está situado también en la Hispanic Society of America. Nada más les voy a dejar con él, porque estoy segura de que nos va a deleitar hablándonos con y sobre los fondos que conserva en la Hispanic, que yo les voy a dar unas cifras solo para que se hagan una idea de lo que tienen, ¿no? Tienen unos 250 incunables, tienen más de 3.500 impresos antiguos, anteriores a 1850, unos 250.000 manuscritos, y todo es así, de una extraordinaria calidad y de una gran abundancia. Él nos va a hablar de todo esto y yo ya no les digo más, nada más les dejo con él y les invito a disfrutar de la conferencia y de los fondos de la Hispanic Society en este día, en este fin de semana, ¿no?, que celebramos la fiesta de los libros. Pues vamos a escuchar hablar de libros. Muchas gracias. Bueno, gracias a Marisa y a la administración del Museo del Prado la invitación de venir aquí a hablar hoy, un día señalado obviamente para la historia de la literatura española, siendo el día de la muerte de Cervantes ya 401 años, creo, después, pero sigue la tradición, la admiración por lo que ha hecho por la obra de Cervantes, y creo que no hay mejor manera de conmemorar un día así una figura como Cervantes es seguir con el afán y pasión, amor por la literatura, por los libros que obviamente tenía Cervantes, y que también fue hasta cierto punto la fuerza impulsadora de Huntington, ¿no? Huntington, que vemos aquí detrás, cuando tenía más o menos cuando tenía
20 años más o menos. Que las fechas de las fotografías todavía a veces no sabemos exactamente, y voy a explicar en parte por qué tenemos a veces pocos datos biográficos sobre Huntington, ¿no? Pero es más bien porque ella era un hombre muy privado, muy modesto, no quería que ningún edificio, y él sí ayudó a muchas instituciones, tanto en Nueva York como en Estados Unidos, como aquí también en España, pero no quería que ningún llevara su nombre. Así que por eso no quería, al principio quería nombrar la Hispanic Society por su padre, Carlos Huntington, pero luego sabía que al llamarlo Huntington Museum, todos iban a pensar que era por él, no por su padre. Su primo Charles, obviamente, que fundó Huntington Museum en California, San Marino, no tuvo el mismo problema de confianza. Así que aquí tenemos Huntington a los años 20. Aquí tenemos un retrato por López Mezquita que fue pintado creo que en los años 1930 por allá, y está ya en la exposición para los que todavía no han visto la exposición. Pero lo importante, esa es su casa en la Quinta Avenida, ¿no? Fue donde vivía con su primera esposa. Pero lo importante para mí es que de todas las obras de arte que tenía, cuadros, esculturas, etcétera, etcétera, tiene un libro en la mano. Okay, tiene un libro en la mano. Aunque mis colegas a veces en el departamento del Museo de la Hispanic Society no están muy de acuerdo, pero yo creo que la pasión fundamental de Huntington fue por los libros. Y así vamos. Ahora empiezo a leer. Bueno, nacido en 1870, Archer Milton Huntington fue el único hijo de uno de los hombres más ricos de América, Collis Porter Huntington, fundador de la compañía de ferrocarriles Central Pacific Railroad y de los astilleros Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company. En 1887, cuando tenía 17 años, Archer empezó a modo de ensayo a introducirse en el mundo empresarial, dedicándose a copiar cartas y estrenando escritorio en el despacho particular de su padre. Archer nunca fue a la universidad. Okay. Se graduó de high school y ya nunca fue a la universidad. Es que pensaba que iba a empezar a trabajar con su padre. Pero su aprendizaje duró 2 años, durante los cuales se familiarizó con las complejidades del emporio económico de su padre. Pero en realidad, Archer ya sabía que el ser hombre de negocios no iba a ser su oficio en la vida y que su aprendizaje ya estaba llamado a fracasar. Seguía consagrando su tiempo libre a la poesía, el estudio del arte español y la remota idea de un museo. Pero, ¿de dónde sacó esta idea de fundar un museo? ¿Y por qué un museo dedicado a las culturas hispanas? Esta idea tuvo sus comienzos en el verano de 1882, cuando hizo su primer viaje a Europa. Primero en Inglaterra y luego en Francia, Huntington descubrió su pasión por el arte y los museos. En París, el 12 de agosto, tuvo la experiencia más intensa del mundo del arte. Y de los museos que pudiera sentir un niño de 12 años. Y lo recordó en su diario con estas palabras: fui al Louvre esta mañana. No. Disculpe, es culpa mía. Para hacer pausa, ¿qué hago? Gracias. Para pausar. En teoría, solamente con la flecha. Sí, ok. Vamos a intentar. Okay. Así, años después, hace el siguiente comentario sobre la frase. Y el problema que tenemos con Huntington es que destruyó la gran parte de su archivo personal. Es que él y su madre tenían una relación bastante estrecha, y ella, cuando cumplió 70 años, pidió que él escribiera las historias de su vida
juntas, ¿no? Los dos. Así que él se puso a escribir una narrativa a base de las cartas, de los diarios suyos y de varios otros escritos que había hecho. Pero en el momento de escribir esta narrativa, destruyó sus diarios, destruyó sus cartas, quemó gran parte de su archivo personal. Y este fragmento que vemos aquí es el único fragmento que queda de su diario de niño, ¿okay? Es el único. Y luego, este es lo que resultó, una narrativa del estilo cut and paste, ¿no? de antaño, ¿no? que fue cortar y pegar, ya ves, que salió. Así que esta es más o menos la única fuente que tenemos de sobre la vida de Huntington. Obviamente son sus palabras, pero sus palabras que él sí ha escogido para no sé, ocultar algunas cosas, pero es que no, el problema con este primero es que nunca ofrece los detalles, grandes detalles sobre sus adquisiciones y cosas así, ¿no? Así que hemos pedido mucha información sobre las fuentes donde él había sacado tanto los libros como las obras de arte. Okay. Así que, pero la carta que él escribió a su madre en esta narrativa reza, ¿no? Y cito: parece una frase muy sencilla, pero todavía hoy, cuando recuerdo aquella experiencia, sé que fue vital para mí. Tantos kilómetros de cuadros. Dejé a Quinlan, el guía, y eché a andar por mi cuenta, maravillado. Al cabo de un rato ya no veía los cuadros. Pensé que era tonto y que me encontré mal, y me senté a descansar. Y de repente se me pasó el malestar y el cansancio, y me entraron ganas de ponerme a cantar. Había algo en todos aquellos objetos misteriosos que me turbaba y me emocionaba. Era como si a toda velocidad hubiera visitado muchos países y conocido a personas extrañas y hubiera recorrido paisajes desconocidos. No sabía nada de pintura, pero tuve la intuición de que me encontraba en un mundo nuevo. Así que eso explica el porqué de un museo, pero ¿por qué un museo dedicado a las culturas hispanas? Bueno, dice, bueno, no sabemos si la visita que hizo a unos parientes en San Marcos, en Texas, cuando tenía unos 10 años y donde hubiera oído por primera vez la lengua castellana fue la inspiración. Pero sí sabemos que en 1882, durante ese primer viaje a Europa, dio con un libro que le despertó interés por España. Y el libro fue The Zincali, ¿no? Sobre los gitanos de España, escrito por George Borrow, más famoso por la Biblia en España, ¿no? de su tiempo que Borrow pasó como vendiendo Biblias. Y está en Liverpool en aquel entonces. Aquí, este es el fragmento que recuerdo. Dice que Liverpool is a very dirty city, ¿no? Liverpool es una ciudad muy sucia. Así que, bueno, obviamente no habían llegado los Beatles en aquel entonces ni nada de eso para ponerlo de moda, pero así fue una ciudad bastante sucia, ¿no? Pero dice después, y esta es la parte que cuenta aquí, ¿no? Así, dice, ¿no? Por aquí, ¿no? On July the 2nd we went to Sefton Park, okay, y vimos a algunos pájaros en jaulas. Y luego dice, fuimos a una librería y compré un libro por George Borrow. Su título es The Zincali y se trata de los gitanos en España. Es el libro más interesante que he encontrado aquí. España tiene que ser más interesante que Liverpool. Y nuestro guía va a buscar más libros por este autor. Así que no solo buscamos más libros de Borrow de niño, pero también cuando Huntington fundó el museo, compró los manuscritos de George Borrow. Así que esta es una página del manuscrito sobre los Zincali, del libro que le inspiró a Huntington, que ahora guardamos en la Hispanic Society. Tenemos unos capítulos también de la Biblia en España, de todas las obras. No tenemos todas las obras, obviamente, en el manuscrito, porque Borrow escribió un montón en como 6 lenguas también, ¿no? Escribió en inglés, en galés, en gálico, en danés, en francés, en portugués, en húngaro, así que un montón de cosas. Así que sigo. Y años más tarde, cuando le escribía otra vez, Huntington le escribe a su madre describiendo su primer encuentro con las obras de Borrow, dice, y cito, dentro de poco llegué a ser muy entusiasta por Borrow. Aquí tenía algo nuevo, aventura y todo vivo, y años después, cuando fui a España, fue como si no estuviera en un mundo completamente desconocido. Volví a leerlo muchas veces. Quizá fuera un primer paso y le debo a esta persona extraña reconocimiento como un gran influjo sobre mi vida. Luego leí la Biblia en España y me lancé sobre un mar de maravillas y preguntas.
También sabemos que durante este viaje tan inspirador, Huntington tomó sus primeros pasos como coleccionista y compró monedas antiguas. Al principio fue el mundo numismático que le llamó la atención y llegaría a tener una de las colecciones de numismática española más importantes del mundo, con 35.000 monedas y 3.500 medallas que abarcaban toda la historia de la numismática de la península ibérica y sus colonias. Pero también podemos ver, en este libro, por ejemplo, podemos ver también si hubiera nacido el bibliófilo, ¿no? Este es el libro más temprano que pude encontrar, que tiene, bueno, unas notas de Huntington, ¿no? Se puede ver que perteneció a su padre, Carlos Porter Huntington. Aquí es una narrativa sobre un naufrago del barco Oswego en la Berbería. Y es interesante porque aquí es una nota que escribió Huntington. Bueno, está fechada aquí en 1890, pero se puede ver que está preocupado por la procedencia del libro, ¿no? Dice, ¿no? Es que en esta nota traza toda la historia del libro, que dice, el libro mismo fue publicado en 1818 y en esta nota aquí, Huntington traza la historia de la procedencia del libro. Su padre, Carlos Huntington, se lo había comprado al Deacon Wilder en 1830, lo había llevado a California en 1850 y luego de regreso a Nueva York en 1863. Y cuando regresó, se lo había dado al joven Archer en 1885, cuando Archer tenía 15 años, como pago por haber trabajado 2 días sembrando maíz, ¿no? Plowing corn, dice que, plowing corn, dice aquí. Okay, así que Huntington obviamente tenía esa fascinación aún en aquel entonces por los libros, ¿no? Así que en 1889, aburrido ya después de solo 2 años, abandonó Archer el mundo empresarial, rechazando la oferta de su padre de hacerse cargo de la dirección de los astilleros de Newport News. Y al año siguiente les informó a sus padres su decisión de fundar un museo español que, en sus propias palabras, ha de abarcar las bellas artes, las artes decorativas y las letras. Ha de condensar el alma de España. Y ahora, libre ahora de los pormenores de la vida como hombre de negocios, Huntington se dedicó a sus investigaciones estudiando la lengua y la literatura españolas con el profesor y hispanista William Knapp, que era en aquel entonces profesor de la Universidad de Yale, y Archer ya empezó a catalogar en serio su biblioteca, que en 1890 constaba de más de 2.000 libros. Y siguió con su adquisición de libros, expresándolo así en una carta a su madre en 1891. Y dice: otra banada de relucientes ediciones ha caído en mis redes. Me senté a la orilla, tuve el anzuelo cebado durante algún tiempo con certificados dorados, y lo eché donde los había visto la última vez y de repente picaron. Ahora 12 preciosos ejemplares con sus lomitos de vitela amarilla me miran de reojo desde el estante 3. No te voy a aburrir con los títulos del siglo XV y XVI, pero hazme el favor de hacer una reverencia mientras te aseguro que 3 de ellos son ediciones únicas. En la década de los 1890, Huntington hizo varios viajes a España para conocer al país y a la gente, y para trabajar sobre su edición del Cantar de mi Cid. Y así tenemos una de las pocas fotos que tenemos de Huntington en España. Está siguiendo la ruta del Cid en carro, porque así lo había hecho el Cid, ¿no? Así que, y cuando Huntington se dedicó pensando que iba a ser editor de textos, ¿no? Y la verdad es que ese de Cantar de mi Cid fue el único texto que logró editar en su vida. En aquel entonces fue la familia Pidal, Menéndez Pidal, que tenía el manuscrito del poema de mi Cid, que ahora está en la Biblioteca Nacional, y Huntington lo editó en su casa. Y hay la anécdota que nosotros obviamente apoyamos mucho, porque dice que Huntington cuando entró por primera vez y vio el manuscrito en la mesa, en la sala de la casa de los Pidal, se arrodilló y besó la mesa. Bueno, obviamente no es una leyenda que hay que... Pero sabemos porque la edición que hizo salió en 3 tomos, edición, traducción y tomo de notas, ¿no?
Pero este es el ex libris de Huntington. Así que con la A de Archer, M al revés, y H desaparecido. No sé, todavía no entendemos si está escondida la H allá en el ex libris o no. Pero lo importante es el lema. El lema es el penúltimo verso del Cantar de mi Cid, ¿no? El que escribió este libro, de Dios, paraíso, amén. Así que sabemos que Huntington tuvo una fascinación por el manuscrito. También en cierto momento nos dicen que no tenemos ninguna prueba que le fue ofrecido el manuscrito por el hospital y se negó a comprarlo, diciendo que pertenecía a España. Y hasta ahora no he encontrado ninguna prueba, pero otra vez es otra anécdota que nosotros obviamente queremos que circule, ¿no? Bueno, pero sí tenemos, al principio sí guardó notas de lo que había comprado, ¿no? Y tenemos un cuaderno que de su viaje a España, a Europa, en 1900, en el cual apunta todos los libros y los manuscritos comprados en España y Londres durante ese viaje. En España compró un total de 244 libros y manuscritos, entre los cuales... Y ese es lo que compró un día en la librería de Murillo, ¿no? No sé si pueden ver aquí, es la historia incunable, edición ejemplar único de Olivares de Castillo, publicado por Fadrique de Basilea, Burgos, 1499. Y se puede ver, no está ya, es esta. Sí, muy bien. Se puede ver que es una edición increíble, ¿no? Y no sé si conocen, bueno, la Hispanica hizo una edición facsimilar hace años, ¿no? Por Huntington y también de la Celestina, ¿no? Y si conocen el facsímil de la Celestina, se puede notar que los grafías, ¿no? Grafías son iguales, ¿no? Más o menos el mismo estilo y tal vez por el mismo artista también. Pero increíble si vemos esto, lo que compró en un día, ¿no? Así que compró Olivares de Castilla, compró también más abajo, dice aquí López de Ayala, libro sobre caza, las aves de caza, que es este, ¿no? Hay varias versiones manuscritas de este texto, es un texto importante, ¿no? Para la literatura. Pero este es el único testigo que está escrito en vitela, en pergamino, ¿no? Y desafortunadamente esta es la única hoja, la única página que tiene iluminación. Así que podemos ver aquí un pájaro al sol, ¿no? Pero eso en un día. Y también aquí tenemos Lope de Vega, un manuscrito que desafortunadamente fue un manuscrito falsificado. Es una de las pocas veces en que Huntington compró algo y se equivocó. Es que alguien había añadido la firma de Lope de Vega, al final que no parece nada al autógrafo de Lope de Vega, pero Huntington obviamente en sus ganas de un high, ¿no? De comprar cosas, compró todo. Y esta vez sí, y incluso hizo un facsímil del manuscrito, y luego no sé quién, pero alguien viendo el facsímil le informó que mira, que no lo es. Pero todavía guardamos el manuscrito, obviamente. Y aquí luego pasó a Londres, Quaritch, que todavía sigue, ¿no? La librería de Quaritch. Y aquí tenemos unas cosas también increíbles que compró. Y más increíble que lo que compró son los precios que pagó. Así que tenemos, aquí tenemos un ejemplar de las 7 Perdidas, primera edición, la de octubre de 1491, que compró por 70 libras esterlinas. Un cancionero general por 100 libras. Y increíble, aquí abajo, Oro de María de Aragón. Es el libro de horas negro que está expuesto en, la exposición. Y pagó 43 libras esterlinas. Es que fue la cosa más barata que compró ese día. Que es increíble, ¿no? Porque creo que en moneda de hoy solo son, bueno, 5.000 euros es lo que pagó por ese manuscrito. Y de los libros
de los libros de oro en negro, creo que solo existen como 14 en el mundo. Creo que este es el único ejemplar español que tenemos, ¿no? Y está ya en la exposición, obviamente es una de las joyas de la colección manuscritos sobre temas eclesiásticos que tenemos, ¿no? Y por eso está aquí, obviamente. Y luego, así que, pero Huntington abandonó esa búsqueda personal buscando libros, para comprar libros, y luego decidió, después de una experiencia que tuvo bueno, hay dos personas que figuran en la historia de la creación de la biblioteca de la Hispanic Society. Uno es el Marqués Jerez de los Caballeros y el otro es un librero alemán, Karl Hirschmann. Así que en 1800... Ese es Jerez, ¿no? Es retrato de Sorolla que no fue incluido en la exposición, pero normalmente está en la Reading Room de la Hispanic Society porque es más o menos el padrino de nuestra colección, para decirlo así. Pero en 1898, durante un recorrido por el sur de España en busca de libros, Huntington conoció en Sevilla la Biblioteca del Marqués de Jerez de los Caballeros, que era entonces la mejor colección de literatura antigua española existente fuera de la Biblioteca Nacional de Madrid. En aquel momento, semejante tesoro solo estaba al alcance de sus sueños. Y como escribió Huntington en su diario, y cito, la biblioteca de Jerez tiene mucho de lo que voy buscando en cuanto a las letras españolas. Y me evitaría años de búsqueda si fuera mía. Pero claro está que no hay ni pensar en ello. Hace tiempo, el Marqués le dijo que no a Quaritch cuando éste le hizo lo que para entonces fue una buena oferta. Pero de repente e inesperadamente, el 19 de septiembre de 1901, Jerez le escribió a Huntington y dice, como ninguno de mis hijos tiene adicción a los libros antiguos, he decidido vender mi biblioteca. Inútil es decir que mi biblioteca es quizás la mejor y la más completa que existe en literatura española y que el estado de los libros, con raras excepciones, es inmejorable, abundando las encuadernaciones de lujo. Me dirijo a usted antes que a nadie porque me consta su amor y afición a los preciosos libros españoles y porque su posición le permite tener semejante biblioteca. Y el mes siguiente, el 9 de octubre, Huntington contesta, me he enterado con gran interés de su intención de vender su biblioteca, parte de la cual tuve el placer de ver cuando estaba en Sevilla. Comprendo perfectamente las razones que le han llevado a esta decisión y me complace que usted tenga el deseo de guardar la integridad de su magnífica colección y evitar la dispersión de su labor de tantos años. Y ese es el ex librista Marqués de Jerez de los Caballeros, que es muy conocido también. Así que en enero del año siguiente, de 1902, llegaba a las manos de Huntington por 592.000 francos, que más o menos en moneda de hoy sería 3 millones de dólares, que es baratísimo, obviamente. La codiciada biblioteca del Marqués Jerez de los Caballeros llegó a las manos de Huntington, ¿no? En su día, el Marqués había adquirido parte de la colección del conocido bibliófilo José Sancho Rayón, y juntos las colecciones comprendían unos 10.000 manuscritos y libros raros. Aunque consciente de que la compra de aquella biblioteca de valor incalculable no podía dejar de ser controvertida en España, Huntington estaba convencido de que en última instancia beneficiaría a los estudios hispánicos tanto en Estados Unidos de América como por todo el mundo. Y la colección sí queda en su integridad en la biblioteca de la Hispanic y no ha sufrido la fortuna de otras colecciones importantes, por ejemplo las de Heredia, Salvá, Gallardo y del Duque Saclais, que es el hermano gemelo de Jerez de los Caballeros, que sus bibliotecas han sido dispersadas por todo el mundo. Al año siguiente, en 1903, Huntington adquirió otra colección importante, la famosa Biblioteca Taurina de Luis Carmena y Millán, que tenemos allá, y por las mismas fechas compró una magnífica colección de libros y manuscritos sobre esgrima que había formado el librero anticuario madrileño Pedro Vindel. En cierto sentido, esta compra marcó el fin del periodo de adquisición de libros o manuscritos en España misma. Huntington se había dado cuenta de que los libreros aumentaban los precios al saber que el desatinado yanqui estaba interesado. Y como él mismo dice en sus propias palabras,
es que era dotado de un perfil tan inolvidable como el de un elefante africano, porque era muy grande y bastante gordo también, ¿no? Así que le era imposible disfrazarse, ¿no? Así que dejó de comprar libros en persona. Y aquí entra en la historia. Bueno, esa es su biblioteca en casa, antes del establecimiento de la biblioteca en el Hispanic Society, ¿no? Así que todos los libros pasaron a la biblioteca de la Hispanic Society y algunos de todas las obras de arte también. Pero entra en la historia ahora el librero alemán que ya he mencionado, Karl Hirschman, ¿no? Así que el 18 de mayo de 1904, Huntington anunció la fundación de la Hispanic Society, y como dice él también, sin torbellino de aplausos. Y añadió que muchos se reían de esta nueva manía de un rico. Y se comenzó la construcción del edificio en el que hoy reside la Hispanic en la calle Broadway, norte de Manhattan, aunque el edificio y la institución no se abrió al público hasta 1908. Pero el periodo de 1904 a 1908 marca un periodo intenso de adquisición de libros en que Huntington acudió al librero alemán Karl Hirschman para que él le ayudase a seguir ampliando la biblioteca. Con la adquisición de la biblioteca de Marqués de Jerez de Caballeros, a Huntington le fue comprobada la conveniencia y eficacia de comprar bibliotecas o colecciones enteras, y así continuó con Hirschman. Ya existía este catálogo, por ejemplo, vemos aquí que contiene la colección de Federico Olmeda, que fue maestro de capilla de Burgos, y el noviembre pasado estuve en Burgos porque ellos ya tenían una colección increíble de libros y manuscritos sobre la música. Y ellos ya van intentando formar un equipo para estudiar el fondo, ¿no? el fondo de Olmeda que tenemos nosotros en la Hispanic Society. Así que sigue todavía el interés en todo lo que tenemos, ¿no? Sí, pero Hirschman en los 20 años o un poco más que tenía esa relación comercial con Huntington, es que Huntington llegó a comprar casi 200.000 manuscritos y libros raros y modernos también, que le fueron ofrecidos en una treintena de catálogos impresos y preparados por Hirschman, ¿no? Este preparó catálogos especialmente para su cliente estadounidense y, conociendo mejor que nadie los fondos de la Hispanic Society, dedicó enteros catálogos a los temas que le fueron de interés para Huntington, sobre todo en el campo latinoamericano. Hirschman recorrió toda Latinoamérica buscando libros y compró las bibliotecas de varios coleccionistas importantes y personas eminentes de aquella época. En México en particular, ¿no? Entre ellos figuran Antonio Peñafiel de México, Jacobo de Pezuela de Cuba y José Salazar y Larregui, que fue el secretario de Estado de Maximiliano el emperador. Pero en 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial dificultó la relación entre los dos. El 8 de agosto de 1914, en Nuremberg, Alemania, Huntington y su primera esposa, Helen, fueron detenidos bajo sospecha de ser espías y puestos en libertad el 18 del mismo mes. Pero en 1917, cuando los Estados Unidos declaró guerra a Alemania, Huntington se vio obligado a terminar por completo su relación con Hirschman. Y en este momento Huntington también parece que se había cansado del creciente número de duplicados que le mandaba Hirschman, pero fuera lo que fuera la razón, para los años 20, Huntington ya se había cesado en su búsqueda activa de manuscritos y libros raros. Y sabemos porque tenemos algunas cartas, por ejemplo, a Huntington le fue ofrecido un Beatus, que rechazó la oferta y lo compró Morgan. Ahora Morgan tiene 2 y nosotros ni siquiera 1. Así que, pero no sabemos que el Beatus es imposible, jamás va a tener la oportunidad otra vez de adquirir, ¿no? Un Beatus. Pero no sé, porque es que él tomó una decisión más o menos en los años 20 que no iba a comprar más ni de arte moderno, ni de arte, ni de libros. Y sí compró algunas cosas, pero más o menos toda la colección que tenemos fue creada
en 20 años. Así que es increíble, ¿no? Porque fue de más o menos su colección privada de 2.000 libros o por allá, en 20 o 30 años, llegó a un nivel del British Museum, por ejemplo, ¿no? La colección que tiene el British Library hoy en día, la colección nuestra está al par de esto. Así que ni siquiera hoy en día, ni siquiera con todo el dinero que tienen, ¿cómo se llama ese de Microsoft? Bill Gates, sí. Imposible hacer una colección, sino que pudo hacer Huntington en aquel entonces. Así que, y luego tal vez también se cansó, pero tal vez Huntington también se dio cuenta de que con la inauguración del museo y biblioteca se terminaba la parte fácil y emocionante del proyecto con que había soñado de niño y que empezaba ya el verdadero trabajo. En una carta que le escribió a su madre el 6 de diciembre de 1920, aunque se muestra satisfecho con su creación, con el tiempo había llegado a reconocer no solo sus propias limitaciones, sino las de su institución. Y escribe a su madre: cuando empecé a formar mis colecciones, recordarás que ante mí se abría todo el campo de la cultura hispánica y mi sueño era clasificarlo y presentarlo yo mismo. Pero los sueños son, y la administración se ha llevado una buena parte de mi tiempo, y el dinero con el que siempre he contado en demasía, al que tú también has añadido tu parte, ha sido el mayor de todos los ladrones. Verdaderamente, uno no puede ir cargado de riqueza para escalar montañas. En los tiempos en los que trabajaba sobre el CID era libre y relativamente pobre, y durante los 10 años que dediqué a tan laborioso trabajo, estudiando también árabe y otras lenguas, me sentí gloriosamente realizado. Construir museos con sus infinitos detalles no produce la misma emoción, y en ese sentido me doy cuenta de que no hago más que preparar el camino para otros. Y creo que esta última frase no es lo importante del legado de Huntington, la de preparar el camino para otros. Los que le habían reclamado más airadamente contra la venta de la biblioteca del Marqués de Jerez de los Caballeros, es decir, Menéndez Pelayo y Rodríguez Marín. Y bueno, Rodríguez Marín dice: más daño nos ha hecho Mr. Huntington solo que todos sus paisanos. Y Marcelino Menéndez Pelayo describió la pérdida de la biblioteca de Jerez como un desastre mayor y más irremediable que la pérdida de la isla de Cuba. Pero ellos reconocieron al fin y al cabo la sinceridad y seriedad con que Huntington había emprendido el establecimiento de la Hispanic Society. Desde el principio la intención era establecer, y cito de la escritura de fundación del museo, y cito: una biblioteca, museo e institución educacional de entrada gratis, abierto al público, y contiene objetos de valor e interés artísticos, históricos y literarios, cuyo objetivo sería el fomento del estudio de la lengua, literatura, historia de España y Portugal y otros países donde se habla o se hablaba el español y el portugués. Y como más o menos hizo el oferta a Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo se hizo miembro luego y incluso ayudó entró en el comité asesor de la Hispanic Society después de haberle criticado tanto a Huntington, aceptó. Y parte de la razón por la cual sospecho yo que Menéndez Pelayo aceptó liberación es que Huntington en aquel entonces también iba produciendo ediciones facsímiles de libros raros, pero de una calidad increíble. Y no vendía nada más, los regala a las bibliotecas de otras instituciones por todo el mundo. Y ya que Menéndez Pelayo no pudo llegar a comprar uno, creo que pidió por Rodríguez Marín, ¿no?, que el señor Huntington le regalara algunos de los facsímiles. Pero, bueno, te voy a mencionar un poco. Bueno, en 1920, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, Elías Tomo, propuso a Huntington para el título de doctor honoris causa, alabándole por ser, y cito, el creador de la biblioteca fuera de nuestra patria más rica e importante para los estudios literarios, a base de la famosísima del Marqués Jerez de los Caballeros, con otras muchas adquisiciones. Y el voto de los profesores fue unánime. Así que nada más voy a
a mirar algunos tesoros de la biblioteca. Ya tenemos, ya ven, bueno, aquí tienen con el mapa de Vespucci, ¿no? Es que este sí es la joya de la colección cartográfica, ¿no? Pero en la sección cartográfica tenemos, además de, bueno, atlases, etcétera, sí, impresos de Ptolemy, todos los conocidos, tenemos como, creo que 40 atlas o cartas portolanas no manuscritas de todo. Así que es una colección bastante importante. La verdad es la más grande fuera de España otra vez. Pero el mapa de Vespucci sí es la joya, obviamente. Pero otra joya, y para Huntington, fue el santo grial, ¿no?, de la literatura española, es esta, ¿no?, que es la Celestina, ¿no? La Celestina. Así que no entro en si es primera edición o no, si es incunable o no, si es falsificación o no, si Rojas es el autor o no, porque es un libro que ha inspirado y sigue inspirando tanto debate, ¿no? Tanto debate. Lo único que digo yo, que es la edición más bella de la Celestina que hay, ¿no? Así que este grabados que se ve en la primera página es que se ha perdido la portada, ¿ok? La portada no tiene portada, así que entra y no sabemos si solo llevaba título o otro texto. Es que otra vez es tema de gran debate aquí en España y en Estados Unidos también. Pero lo que sí es esta imagen, ¿no?, de Calisto en el, bueno, primer encuentro, o tal vez no sea el primer encuentro, ya saben los que saben la historia de Celestina, pero el primer encuentro entre Calisto y Melibea, que entró en la jardín buscando aquí el halcón, ¿no? Así que es un ícono ya de la ilustración medieval, ¿no? Xilografiada, y es muy conocida. Pero es que aquí es parte del debate aquí, ¿no? Así que no sé si se ve allá. Sí, se ve. Ok, aquí, para todos los que conocen los libros, es que las signaturas iban A1, A2, A3, A4, etc. Y aquí podemos ver que alguien ha tachado una I, ¿no? Un número, para dar la impresión de que esta hoja fuera la primera hoja. Así que imposible. Es que sabemos por el coreano solo contiene siete hojas, así que sabemos inmediatamente, ¿no?, que falta algo, ¿no? Así que para algunas personas han utilizado esta obvia figura tachada, ¿no?, como base de una teoría de que es una falsificación, o más bien a base de la última hoja en que se encuentra la marca, ¿no?, tipo de tipografía de Fadrique de Basilea, ¿no?, el que publicó o imprimió el Oliveros de Castilla. Así que se nota, creo que aunque fue un paso rápido al Oliveros de Castilla, que hay una semejanza en las ilustraciones, ¿no? Pero lo importante es que Huntington también es otra anécdota, y la verdad no sé de dónde salen estas anécdotas, salvo que son parte de la leyenda de la Hispanic Society, y todos los que llegamos a trabajar nos cuentan estas leyendas tal vez. Pero se dice que Huntington se enteró de que Quaritch tenía el incunable de Celestina cuando estaba en Francia, ¿no? Así que se fue directamente en tren, en barco de noche, cruzar el English Channel, llegó a Londres en la tarde, llamó a la puerta y Quaritch dice: "Oh, qué pena, acabo de vender el libro". Es que fue comprado por un señor que llama, un colector en Birmingham, England, creo, que se llama Richard Bennett, y luego la colección de Richard Bennett pasó a manos de John Pierpont Morgan en Nueva York. Así Pierpont Morgan tenía, y Huntington le pidió permiso a sacar una edición facsimilar de la Celestina, y Morgan le dio permiso. Es que Huntington le dedicó, hay una dedicatoria en la primera hoja dando las gracias a Pierpont Morgan por haber permitido, ¿no?, el facsímil. El facsímil es de una calidad tan alto que es uno de los facsímiles que quería, ¿no?, que quería Menéndez Pidal, que algunas personas han catalogado el facsímil como incunable en la Biblioteca Nacional de París, además.
Así que no sé, porque es uno de los libros para Huntington y para nosotros más o menos es el santo grial, ¿no?, de la literatura de los incunables españoles. Pero Huntington, después de publicar el facsímil, se lo devolvió obviamente a Morgan, y una noche, según otra vez la historia, Huntington se estaba vistiendo para ir a la ópera y llegó un paquete que contenía el incunable de la Celestina, con esta nota de Pierpont Morgan. Dice: Arthur M. Huntington, with kind regards, John Pierpont Morgan. Así que fue regalo, por fin. Huntington lo consiguió por regalo de Morgan, así que los multimillonarios de aquel entonces no se trataban con una cortesía, y no como el que tenemos ahora, pero vamos a dejar esto. Así que otra sección muy rica, ¿no? Otra sección muy rica de la colección es la colección cervantina que tenemos, ¿no? Y creo que así que creo que tenemos ediciones, traducciones, adaptaciones ediciones de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Tenemos 106 ediciones de Don Quijote, ¿no?, traducciones, etc. Esta es una primera edición, primera etapa, ¿no?, el primer estado. Y esto vino de la colección de Jerez de los Caballeros. Jerez de los Caballeros tenía todos, casi todos. Pero nosotros sí tenemos, creo que hay cuatro estados de la primera impresión, de la primera edición hecha por Juan de la Cuesta en Madrid. Nosotros, afortunadamente, tenemos todos los cuatro estados, y también de la segunda parte también, así que tenemos también. Pero no es que me canso de hablar sobre Don Quijote, pero más importante para nosotros es que es un manuscrito que también procede de la colección de Marqués Jerez de los Caballeros, que es un manuscrito del drama de Numancia, y solo hay 2 versiones en manuscrito. Nosotros tenemos uno, y creo que el otro debería estar en la Biblioteca Nacional, creo, ¿no? Así que, pero esta fue una gran sorpresa, ¿no? Porque Huntington, hasta su muerte, tenemos una cámara bastante grande, ¿cómo se llama? Acorazada, una cámara acorazada, ¿no? Así que, y 2 tercios fue la biblioteca institucional, y la otra parte fue la biblioteca personal de Huntington. Y nadie entraba allá. Pero al morir Huntington, en 1955, pasó lo que quedaba de su biblioteca a la biblioteca institucional. Así que contrataron a Antonio Rodríguez Moñino para que él fuera catalogando todos los manuscritos, para empezar. Y creo que debe de verse como entrar en la cueva de Aladino, ¿no? Es que unas riquezas, maravillas, edición única de Celestina, desconocida a todos los bibliófilos, salvo obviamente Jerez de los Caballeros. Y tanto fue la sorpresa, creo, que Rodríguez Moñino, al descubrir en un tomo facticio, además, esta versión, este testigo de la Numancia de Cervantes, que puso una etiqueta en la tapa interior del libro, ¿no? Y dice: localizado por mí, con reverencia y respeto, el 14 de diciembre de 1962, Antonio Rodríguez Moñino. Así que creo que fue tanto para el personal de la Hispanidad como para él, no fue una sorpresa, ¿no?, ver que tenemos nosotros Así que pasando aquí, tenemos es el manuscrito, el único testigo conocido de la obra de Quevedo, la obra de todos, que nosotros le habíamos comprado a James Crosby, el gran quevedista, creo que hace 10 años más o menos. Es la única versión manuscrita conocida, ¿no? Y fue editada, la primera edición hecha a base de este manuscrito solo salió hace 8 años por la profesora Leah Schwartz, ¿no?, que trabaja en Nueva York y es gran colaboradora con la Hispanic Society. Y Crosby lo había comprado en los años 50, 60 en Madrid. Así que cuando a nadie le interesaban mucho las obras de Quevedo. Pasando a lo tienen expuesto, forma esta parte de la exposición también.
Pero es que me di cuenta de que al ver la exposición que tienen esta imagen está al verso de la página que está expuesta, ¿no? Y ojalá que en algún momento dan la vuelta, ¿no? Porque ese lleva el yo, el rey, ¿no? Dice que el yo, el rey, que es la firma de Carlos V. Es Carlos V. Y otra vez, otra gran historia que no es anécdota esta vez, porque estaba yo personalmente viéndolo, es que nosotros, o no yo personalmente, gracias a Dios, lo tenía catalogado como copia de un manuscrito. Es que todas las ediciones, el texto más o menos conocido, pero conocido por copias, ¿no? Y nosotros también lo teníamos catalogado como copia. Y vino hace unos años Jeffrey Parker, el historiador sobre Carlos V, Felipe II, vino Jeffrey, y Jeffrey pidió ver todo lo que tenemos sobre Carlos V, ¿no? Porque así pasa su vida, ¿no? Como dice él, ¿no? Ha pasado más tiempo con Carlos V y Felipe II, dice, que con su propia familia. Y es verdad también. Pero es que de repente él se dio cuenta que no era copia. Él se dio cuenta de que fue original, fue las instrucciones que dio Carlos V a su hijo cuando Carlos V iba al punto de salir para Italia, creo. Y lleva fecha, ¿no? Está fechado aquí, ¿no? 1543, en Palos, cerca de Barcelona. Así que y Jeffrey también, Jeffrey que en aquel momento también estaba escribiendo la biografía definitiva, así decía, rezaba el título, la biografía definitiva de Carlos V, tuvo que cambiar cosas porque aquí tenemos información. Pero más o menos las instrucciones van en 3 partes, ¿no? El primer día, muy cortés, es que si no regreso, es que tú vas a ser el rey, aquí eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y luego el segundo día todavía no ha salido al barco porque no hay viento nada más, así que Carlos sí que escribe un poquito más, ¿no? Así que escribe unas instrucciones más. Pasan unos días más y todavía está allá y no hay viento, no va a ninguna parte del barco y está enfadado. Y luego empieza a escribir. No confíes en esta persona porque es persona de poca confianza, cosas bien detalladas, ¿no? Bien personal. Así que eso fue lo que llamó la atención a Jeffrey, ¿no? Así que logramos, Jeffrey y unos estudiantes suyos, hicieron una edición que fue publicada aquí por José Colomer, ¿no? En el Centro de Estudios España, Europa Hispana, creo que está ya en el Felipe IV, ¿no? En la calle, creo que está allá, sí. Así que edición facsímil, con introducción, con traducción al inglés también, para los que necesiten, y con transcripción palegráfica también, y facsímil, tamaño actual, ¿no? Así que importante y bella y la edición también, para decirlo. Así que Jeffrey, viendo esto, Jeffrey dijo, bueno, ¿qué más hay? Así que, ¿qué más hay? Así que, bueno, más o menos quiero verlo todo. Así que subimos estas cartas que teníamos. Nosotros ya sabíamos, pudimos reconocer, esa es la mano de Felipe II, ¿no? Felipe II. Y pudimos reconocer, la mano. Así que en algún momento nosotros habíamos apartado los manuscritos de Felipe II, ¿no? Y Jeffrey otra vez mirándolo y sabiendo quién era, dijo, ¿de dónde vino? ¿De dónde procedieron estos manuscritos? Y nosotros le dijimos, bueno, es que formaron parte de la biblioteca de Sancho Rayón que había comprado Jerez, pero Jerez más o menos no le interesaba mucho el manuscrito, si no fuera poética, ¿ok? Así que manuscritos de este tipo no le interesaba mucho a Jerez. Así que cuando compró la parte compró toda la biblioteca de Sancho Rayón y vendió parte a Menéndez Pelayo, vendió parte a Rodríguez Marín también, creo, y se quedó. Así que nosotros teníamos como 2.000, 13.000 documentos así que los bibliotecarios de antes no habían tocado porque son difíciles de leer. Uno se puede pasar, a menos que la persona sea Jeffrey Parker, uno puede pasar 2 días intentando leer las primeras líneas, ¿no? Así que, pero Jeff lo lee como si fuera periódico. Así que, no exagero para nada. Así que, y él nos dice, bueno, yo creo que esta forma una parte del archivo de Altamira. Y el archivo Altamira
fue vendida por la Casa Altamira hace, no sé, en el siglo XIX creo que fue, y hay cuatro partes ya conocidas, ¿no? Zubalbro tiene una parte, creo que Biblioteca Nacional tiene una parte, British Museum, British Library sí tiene una parte, y otra parte está en Suiza. Y esta es una parte de, creo que consta de como 3.000 a 4.000 documentos desconocida por completo. Así que Jeffrey, otra vez, al hacer la traducción de su libro sobre Felipe II, tuvo que cambiar algunas cosas por la información que contiene. Y todavía seguimos, ¿no? Los historiadores, sobre todo en España, ¿no? Todavía están haciendo pedidos, ¿no? Para representaciones de ciertas partes, ¿no? Porque es una parte, bueno, pocas veces se puede descubrir una cosa así, ¿no? Desconocida que sí tiene importancia histórica. Y también es bueno decir que incluso con un billete de 5 líneas, ¿no? Que fue recibido por Felipe II, sus anotaciones sobre los 4 andan por casi 5 páginas de comentarios sobre una nota de 4 líneas. Así que así fue Felipe II. Pero pasando a este que fue para algunas personas, sobre todo una persona aquí en el público, ahora mismo, fue un gran descubrimiento, ¿no? Estos son los libros de Cabildo de Santiago de Guatemala. Así que se pensaban que eran pedidos. Huntington los había comprado a Hirschman. Y son de libros de Cabildo que, bueno, los libros de Cabildo relatan o anotan todos los acontecimientos en el Ayuntamiento de Santiago de Guatemala, ¿no? Por los años de 1540 más o menos. Es importante porque existen creo que el primer libro todavía está en Guatemala y el 4 hasta el 20 no sé qué están en Guatemala, pero estos 2 escaparon, así que... Y es importante no solo por la información que nos proporciona sobre los acontecimientos diarios en Guatemala de entonces, pero también porque, no sé si se puede ver aquí, esta firma, no sé si pueden leer, es Bernal Díaz de Castillo. Así que Bernal Díaz de Castillo ha firmado como 70, 80 veces los documentos aquí. También Pedro de Alvarado y todos los otros que han pasado, conquistadores, administradores, regidores, corregidores, que han pasado por Guatemala, más o menos firman algún parte, ¿no? Lo bueno es que después del descubrimiento vino un equipo rápidamente de Canadá, y otros de Guatemala han empezado, han transcrito y este libro sí está a punto de aparecer, ser publicado en Guatemala, ¿no? Todavía les toca el tercer libro. Otra cosa que hizo Huntington es que ayudó mucho a Rubén Darío. Así que Rubén Darío, cuando pasó por Nueva York en 1916, estaba en muy malas condiciones, físicamente y mentalmente también. Así que Huntington le organizó algunas lecturas en Columbia University, y ya que el tema fue la guerra, ¿no? Así que le invitaron con de Alejandro Bermúdez de dar una lectura o una conferencia sobre la guerra, ¿no? Así que Bermúdez sí pronunció una conferencia no sé, de 30, 40 páginas. Darío escribió un poema, Pax, y luego se lo regaló el manuscrito a Huntington, ¿no? Así que de eso es uno de los pocos, no de literatura moderna o contemporánea tenemos muy poco, ¿no? La verdad tenemos muy poco, pero tenemos lo que tenemos, sí es importante. Así que un manuscrito de Rubén Darío, otros manuscritos, bueno, cartas más bien porque Juan Ramón Jiménez y Huntington eran buenos amigos, así que Huntington era poeta, poesía bastante mala, la verdad, pero es que apoyaba mucho a los poetas de España. Machado quería hacer traducciones de Machado, a Juan Ramón Jiménez, aguantando su predilección para no escribir G, ¿no? Juan Ramón, es que poesías escogidas con J, pero es que hizo esta antología que luego desafortunadamente fue retirada. Fue retirada porque, parece un poco increíble, porque
primero iba firmado todos los ejemplares por Juan Ramón Jiménez, pero Huntington retiró la edición por la dedicatoria, que dijo que no se puede hacer en un libro serio, no se escribe dedicatorias así a personas y a sus esposos. Así que él se negó a vender el libro. Creo que parte sí ya había llegado a España, así que circulan algunos ejemplares en los librerías anticuarias, pero Huntington destruyó la gran parte de la tirada solo por esta dedicatoria. Fíjate. Así que también de los contemporáneos que tenemos es que de Federico García Lorca tenemos unos manuscritos mecanografiados, ¿no? De obras manuscritas solo tenemos una carta nada más. Y esto nos llegó como donación de Margarita Ucelay, es que de la obra Don Pelemplín con Bilicia en el jardín, ¿no? En el jardín de Don Pelón, bueno, algo por el estilo. Sí, así que puede ver que lo importante no solo firmó, copia fue utilizada por un grupo teatral, ¿no? Así que, pero lleva aquí abajo en todas las páginas unas adiciones o correcciones o cambios que hizo Lorca, ¿no? Lorca sí fue elegido miembro de la Hispanic Society por Huntington iba eligiendo a todas las figuras importantes. Desafortunadamente en el año de 36, ¿no? Fue elegido miembro. Lorca escribió una carta dándole las gracias a Huntington. Pero es que no sabemos, la verdad no sabemos si Lorca ya había pasado por la Hispanic Society, porque había pasado un año en Nueva York, unos meses por lo menos viviendo en Columbia University. Y casi seguro, aunque no podemos encontrar ninguna prueba de que sí pasó por la Hispanic, pero Columbia University está a 30 bloques, ¿no? De manzanas de la Hispanic Society. Así que casi seguro, pero no tenemos ninguna prueba. Así que tampoco no tenía ningún libro suyo dedicado a Huntington ni nada. Pero gracias a la generosidad de algunas personas, es que nos han llegado 2 manuscritos así, unas cartas y unas fotografías también. A ver, ¿qué es este? Ok, este es otro manuscrito que la verdad encontré yo. Así que José Zorrilla, ¿no? Y lo encontré entre los papeles de Sorolla, o papeles que Sorolla le habían dado a Huntington, ¿no? Y estaba ya encuadernado entre las tapas de un atlas francés. Así que sin abrirlo, no se descubriría, ¿no? que fuera un manuscrito. Es un manuscrito de José Zorrilla. Pilatos, drama religioso fantástico en 3 actos, que fue publicado en Madrid en 1877. ¿Okay? Pero es que lo interesante es que la obra no lo conozco para nada, e incluso otras personas más sabios que yo tampoco habían oído de esta obra, de esta drama de José Zorrilla, pero lleva una dedicatoria al Marqués de 12 Hermanas y dice: muy querido amigo, espero de su cariñosa amistad que conserve este manuscrito autógrafo de las más desventuradas de mis obras dramáticas. Usted, que sabe de medio en qué afanes se ha escrito, sabrá recoger una a una las lágrimas y los pesares que ha costado y que están escondidas como víboras entre flores en las interlíneas de sus versos. Su amigo José Zorrilla. Y yo creo que nada más por esta dedicatoria alguien tiene que editar este manuscrito, ¿no? Porque es una dedicatoria tan triste, ¿no? Tan triste. Y eso es todo. Así que es que ya pueden ver que Huntington sí había formado una colección impresionante, ¿no? Impresionante. Y fue él, y yo creo que por la exhibición que tenemos aquí organizada por el Prado, se le hubiera mucha satisfacción. No solo saber que el niño el sueño que él tenía como niño, ahora es apreciado. Y las labores que él había aprendido como adulto, mejorando, estimulando a la gente a que estudien más las culturas hispánicas. Sí, la acogida que ha recibido aquí, su sueño, su visión,
le hubiera gustado mucho, y a mí también. Y muchas gracias por asistir, por la paciencia, etc.